Sobrinas, sobrinos, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Los Tíos Cantineros. Y ustedes me preguntarán, ¿qué pasa con el tráfico aéreo en la Ciudad de México? Pero, como dice Mauricio, que yo soy woke, Es un walk. no, pues bueno, Es un walk. entonces vamos a combinar a alguien que sabe de tráfico aéreo con que sea una mujer, porque si no me van a acusar de violencia económica de género. Económica. Porque yo no estoy de acuerdo. Mauricio Flores. Bueno, además es nuestra madrina. En una vieja época por allá, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, todavía con un güey que no queremos mencionar, María Larriba fue nuestra primera entrevistada allá en lugares lejanos del sur de la Ciudad de México. Y María Larriba no tiene desperdicio. La primera mujer controladora de tráfico aéreo y además una experta en estos temas que ahorita literalmente nos traen de la alita haciendo unos calzón chinos. María Larriba, experta en tráfico aéreo, hoy con nosotros en Los Tíos Financieros. Y que además, ojo, quiero decir que es la primera vez que una dama nos acompaña en Los Tíos Cantineros. Cosa que ya les enviamos. Hay cantinas que todavía la hacen de tos con admitir mujeres, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Pero aquí estamos con María Larriba para preguntarle, porque miren, A ver, platícalo. hay problemas. Mucho. Pero yo le pregunto al presentarla, ¿realmente el pecado original del caos actual en materia de tráfico aéreo en el Valle de México es la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco en 2018? Yo creo que sí, pero dice Mauricio que es una obsesión de mi parte. Y yo le pregunto a María, Una obsesión sexual. ¿estoy en lo cierto? María, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Gracias, mi querida No, María. claro que de ahí deriva todo el problema aeronáutico que tenemos. O sea, ese es el primer paso de una serie de acciones que ha tomado el gobierno federal, pues que han llevado a la aviación a una situación compleja que tenemos ahora, complicada, pero que bueno, pues ahí se va manejando por una razón, porque somos el vecino del país que detona todos los reglamentos aeronáuticos y que regula toda la aviación. Les guste a quien les guste. Le gusta, o sea, estamos hablando de Alemania, Francia, Rusia. Bueno, o sea, hay una autoridad aeronáutica europea, pero su funcionamiento es similar a lo que da la Organización Internacional de Aviación Civil, cuya base tapar el ojo al macho, ¿no? O Estados sea, Unidos. en realidad quien determina la política aeronáutica es Estados Unidos, ¿no? Correcto. Otra vez, ¿nos Correcto. gusta o no nos gusta? Así es. Oye, entonces, no hay manera de decir, es que estos cielos son nuestros. Ecatl, Tlaloc y Huitzilopochtli nos dio este espacio. No, porque las reglas no las hacemos nosotros. Ahora, deberíamos de estar orgullosos de ello. Te voy a decir Claro, por qué. claro. Cuando yo me fui a vivir a Corea del Sur, hubo muchas sorpresas en la aviación allá. Resulta que había mucho dinero, muchas ganas de invertir, grandes aeropuertos, pero no había gente calificada en como estamos nosotros. Había que prepararlos. Así es. Nosotros estamos muy calificados por ser vecinos de los americanos. ¿Por qué? Porque cualquier duda vas allá, ¿no? O sea, está la Organización Internacional de Aviación Civil que a través de una serie de anexos tiene regulado todo. Aeropuertos, puertos, licencias, capacitación de los pilotos. O sea, aprendimos del otro lado. Aprendimos de los americanos. Y además ellos, de muy buena fe, nos han ayudado en todo. O sea, en 50 años que yo he estado en la aviación, cada vez que hay un rediseño de espacio aéreo, una O sea, certificación entonces de has estado ellos nos ayudan. desde hace menos 20 años. Era niña. No, Sí. ni siquiera estaba. Era nonata. Era nonata. Claro, y ya estaba yo en la aviación, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo comparo Corea con México y digo, qué pena que allá hay todos los recursos, pero no hay el nivel técnico.
En ese momento ellos estaban degradados, estaban en categoría 2. Hubo accidentes muy violentos en Corea del Sur. Hubo dos accidentes, pero sobre todo hubo una fiscalización por parte de la OASI y de la FAA y determinaron que había que degradarlo. Ahora, Ya llegaron, ¿qué implicaba esa degradación? Provechito, ¿eh? Gracias, mi querida. No, el caldito está chingón. La degradación implicaba una serie de acciones correctivas, entre ellas el contratar personal capacitado que viniera del extranjero. Entonces, en ese momento Corea tiene un porcentaje importante de pilotos extranjeros, de mecánicos y de gente de distintas especialidades de la aviación que fue allá a ayudarlos a alcanzar el nivel técnico de acuerdo a su situación económica. Y lo lograron en 6 meses. Eso es lo que un gobierno hace cuando está entendiendo que lo que está haciendo no está pegado a las reglas internacionales y que si quieres sobrevivir en la aviación, te tienes que apegar a esos criterios. Y ahora Corea es una potencia mundial. Así es. Y sus líneas aéreas compiten contra las mejores del mundo. Así es, nos rebasaron por la derecha. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Asia? Lo que pasa con Asia es que tiene muchísimo mercado. Ellos están, como nosotros, llegaron los clavos. hace 40 años. Hace 40 años, México tenía un mercado aéreo muy fuerte. Por ejemplo, todas las aerolíneas volaban a Acapulco, volaba Swissair, volaba Alitalia, volaban y Acapulco, ¿no? Acapulco, exactamente. En esa época yo entro al control de tráfico aéreo y sí tenía cierta complejidad que teníamos que descender los aviones que iban a Acapulco a través de todos los que estaban sobrevolando. Entonces, esa es la situación. O sea, en México tenemos un nivel de seguridad muy alto en la aviación porque tenemos a los vecinos que nos han inspeccionado, nos han ayudado, nos han regalado todo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está pasando? En el 2015 firmamos con Estados Unidos un acuerdo de bilateralidad. ¿Qué significa ese acuerdo? Eso significa que si yo quiero mandar 15 aviones a los Estados Unidos de Aerolíneas Mexicanas, ellos tienen derecho a mandar 15 aviones hacia México. Entonces, eso estaba funcionando perfectamente. Aparte hay otra cosa muy buena, las alianzas. Oye, quedó atrás ese esquema de pares de ciudades, ¿no? Sí, claro. Sí. Va a haber más de 2 aerolíneas de cada lado sirviendo. Es bilateral. Si yo mando 4, tengo derecho a que vengan 4. Tengo que dar autorización a que vengan 4. Y entonces esto funcionó perfectamente. Es bueno para el mercado, ¿no? Claro que es bueno. Ahí salió beneficiada Delta, American, Southwest, todos. Y las nuestras también. Ajá. Bueno, entonces en eso estábamos con ese convenio bilateral. Pero llega López Obrador, da el manotazo de la cancelación de Texcoco y haciendo caso omiso de todos los estudios internacionales que se hicieron, él decide que hay que hacer un aeropuerto civil en Santa Lucía. Y entonces... ¿Pero qué es Santa Lucía? Porque como él llega y su mano derecha eran los militares, pues ahí la respuesta a todo iba a ser sí, señor. Si él quería buscar un sitio donde hacer un aeropuerto civil, se iba a ver involucrado otra vez en este asunto de la legalidad del proyecto, de hacer estudios internacionales y todo. Al principio lo hizo, le encargó a Mitre un estudio sobre la interacción de Santa Lucía y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, y Mitre le dijo que no lo hiciera. ¿Por qué? ¿Y qué pasó? Bueno, ¿Qué dijo? Bueno, el estudio arroja una serie de inconvenientes técnicos que Santa Lucía tiene por la ubicación. Pero el principal obstáculo es la disponibilidad de espacio aéreo. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México está rodeada de montañas. Tenemos montañas al oeste, al sur, al sureste. Entonces, la parte estratégica del Valle de México es el norte, porque es la parte más baja. Entonces, más abierta. Sí. Entonces, 80 años, hemos metido y sacado la mayor parte del tráfico por el norte. O sea, hacia Pachuca, Zumpango, todo lo que es el norte franco del Aeropuerto de México.
Que son montañas más bajitas, pues. No, ahí es la parte más baja del valle. Ok. Entonces, a ti te permite que los aviones despeguen y los lleves a ese lugar para que ganen altitud y los puedas virar hacia Puebla o hacia el oeste, a sobrevolar Toluca, Hacia cualquier lado. hacia cualquier lado. Bueno, muchos años nuestros parámetros de seguridad fueron los óptimos manejando el tráfico de esa manera. Y el tráfico de llegada, pues lo llevabas al norte, pasaba por arriba de los despegues y ya lo regresabas por abajo para aterrizar. O sea, era un carrusel doble, ¿no? Hacia el Unos norte, subían todo por y el otros norte, bajaban. pero todo por el norte. Bueno, el problema es que la capacidad del espacio aéreo es limitada. O sea, es suficiente para manejar el AICM a máxima capacidad. Pero vienen y te ponen un aeropuerto en el lugar estratégico de movimiento del tráfico y te dan en toda la torre, ¿no? Te ponen el iPhone. Sí, te ponen el AIFA donde tú organizabas el tráfico. Por ahí salías o entrabas. O sea, te Correcto. ponen enfrente el pie. El pie. Cuando ibas a Exactamente. meter gol, Ujú, mete el así pie. es. Bueno, aquí lo más importante es que la conclusión del estudio de Mitres dice, no hagas un aeropuerto civil en Santa Lucía porque al final de la historia, entre los dos aeropuertos van a tener la misma capacidad que la ICM solo. ¿Qué te parece, Salón? Tremenda, ¿no? Bueno, sin embargo, tenemos que convivir con una realidad. Entonces, se construye Santa Lucía, se hacen unos procedimientos y se hacen un rediseño del espacio aéreo sumamente complicado. ¿Por qué? Porque CENEAM en la pandemia contrata varios nuevos controladores y como esos decían sí señor, porque muchos vienen de la milicia, pusieron a Contrataron hacer a el soldaditos. rediseño de espacio aéreo a gente que no está calificada para ese tipo de función. Eso es muy complicado. Tienes que Pero tener, también es irresponsable, ¿no? pues digo, sí, pero que Hasta criminal, si a que queremos es ver. criminal. No, pues por eso esto termina en que Víctor Hernández, que era el director de CENEAM, se fue, porque ya había demasiados incidentes, demasiadas quejas y demasiados problemas. Entonces lo remueven a él. Sin embargo, pues tenemos la inercia de todos estos años que él estuvo ahí. Vamos a Ahora, decir, Víctor Hernández, como colofón cultural, fue el director del Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, en el sexenio de López. pero más o menos hasta la mitad, ¿no? Sí, nada más duró como 2 o 3 años. Hasta que llegó un momento, hijo de la chingada, en la que dos aviones de Volaris en el ICM mayo de 2023 casi se parten la madre, con una tragedia que no hubiéramos querido ver. Y además, ojo, después de una N cantidad de incidentes que nunca nos informaron oficialmente, ojo, pinche opacidad, pero de los cuales muchos colegas nos enteramos, de aviones aquí encima de la Ciudad de México, aviones volando la ciudad de Mataulipas, allá en Ciudad Juárez, que casi se parten el hocico. Un montón. Sí, hubo muchos incidentes. Ahora, y además hubo un daño importante. Por ejemplo, fue un diseño donde las aeronaves volaban excesivamente cerca de la orografía y muy bajo. Y empezó a haber también protestas de la población. Y todo esto se conjugó en un gran escándalo hasta que remueven al director, ¿no? Ahora, nos quedamos con ese rediseño. Apenas se va a empezar a corregir. Vean toda la inercia de todas las... 6 años de tonterías y ahorita apenas empezar a corregir. Oye, María, ¿y Apenas se puede corregir? Claro que se puede corregir. Lo que pasa es que necesitas controladores experimentados, ingenieros experimentados, que los hay, pero, por ejemplo, controladores, pues tienen que controlar, los sacas de ahí, no tienes cómo cubrirlos. Hay una escasez de controladores. Bueno, ¿Y por qué hay escasez? porque nunca lo tomaron en cuenta, dejaron crecer el problema y nunca lo solucionaron. Se fue jubilando, retirando la gente. Ese es un tema. Se jubilan, se retiran y aparte se enferman, porque no es cualquier trabajo. A ver, platícanos cómo es un día de un controlador ahí. Depende en qué aeropuerto. Ciudad de México. En la Ciudad de México. Así, Bueno, más feo. tú entras a las 7 de la mañana y, por ejemplo, te conectas 1 hora y ayudas al controlador 1 hora. O sea, cada posición de control tiene un asistente. Entonces,
una hora estoy controlando, tengo una persona de mi misma preparación que me está ayudando porque él atiende a la torre de control, a los otros aeropuertos, a los otros controladores que tienen que coordinar con nosotros, los atiende otra persona. Yo solamente atiendo el tráfico que está volando. El que voy viendo en el radar. Exactamente. Entonces, yo me quedo 2 horas ahí, o sea, una hora y luego me paso del lado derecho a ayudar una hora y llega otro controlador. A las 2 horas de trabajo, tengo una hora de descanso. Entonces me voy de 9 a 10. ¿No? Y luego regreso a las 10 y voy a estar 40 minutos en cada una de esas posiciones. Entonces se empieza a reducir el tiempo de exposición a ese estrés. No es por eso, es por la cantidad de controladores que tienen y para tener un sistema donde todos descansen lo mismo en las 7 Esto horas. no es nada más en México. Eso es en particular aquí. En muchos países Pero es similar. Por eso, ¿cuál es el es benchmark? una hora de descanso y después 2 descansos de 40 minutos. Eso es lo que se hace en México. De tal manera que a las 2 de la tarde te vas a tu casa. Pero ojalá eso fuera cierto. El problema es que no hay controladores. Y si a las 2 de la tarde no llega alguien que te cubra, te tienes que quedar otras 7 horas. Diablo. Y los ¿Qué es lo que está controladores te pasando? quedan 2, 3 o hasta 5 días doble turno. O sea, de 7 de la mañana a 9 de la noche. ¿Lo hacen para ganar más lana o porque hay una administración No, mira, fallida? en primer lugar hay una ley. Es un trabajo que tiene una clasificación legal muy delicada. De ahí no te puedes ir si no te autorizan a que te vayas. Porque es un trabajo estratégico para la nación. De Ya seguridad está nacional. clasificado así. Entonces, tú no te puedes ir. Esa es la primera razón. Y la segunda es que ya tantos años la gente ha trabajado doble turno que ya se acostumbraron al dinero. ¿Por qué? Porque el tiempo extra es triple. Ándale. O sea, cada tiempo extra que tú haces son Hay 3 un, días de hay un salario. incentivo perverso. Porque también te vas María, cansando. perverso porque si bien quieres ganar más, a lo mejor tu comportamiento, tu desempeño ya no será igual, porque estás cansado por los reflejos, Por supuesto. entonces hay No, un y riesgo. o aparte sea, a través de los años hay muchos vicios. Una de las razones por las que yo me retiré de ahí era ese, porque yo diario, para poderme ir a mi casa, atender a mi familia, tenía yo que conseguir a alguien que viniera de su casa a cubrirme esas 7 horas de tiempo extra. Porque yo no quería dinero, yo quería a las 2 de la tarde irme tú quieres cubrir tu turno e irte a irme a Tener mi calidad casa. de vida. Exactamente. Como cualquier persona. Entonces tiene yo derecho. tenía un grupo de compañeros que tenían la necesidad Salud por eso. económica y entonces venían por mí. Salud por eso, por la Ajá. calidad de vida. Exactamente. Entonces, y de hecho por eso me retiré con 27 años de antigüedad, porque me podía haber quedado ahí 40 años. Por eso y otras razones. Pero esa era una importante. O sea, estás vendido con ellos, ¿no? Bueno, entonces esa es la cuestión de los horarios. Son 7 horas el horario de un controlador. Puedes tener el turno de mañana, tarde. Los que trabajan en la noche trabajan de 9 de la noche a 7 de la mañana, pero trabajan cada tercer día. Entonces ya están acostumbrados a que una noche trabajan y una noche duermen. Se desvelan un día y otros dos. Exactamente. Esos son los horarios. Pero el problema que tenemos con la escasez de controladores es que si hay incapacidades, si hay vacaciones, pues tienes que dejar a la gente que extienda los horarios. Oye, pero en el gobierno del generalísimo Don Tutupiche, como le decimos aquí en los tíos financieros y cantineros, le cortaron la lana al CENEAM, ¿no? Hubo recortes. Pero esa no. Esa del tiempo extra no la puedes cortar porque te quedas sin servicio como ¿pero la agresta. cortaron? No, no, eso no. El presupuesto que cortan es, por ejemplo, bajarle el sueldo a todos los de confianza, los directores, los Pues parece de subdirectores, desconfianza. les aplicaron la ley de remuneraciones. Pero luego lo que hicieron es a todos, desde el que trapea hasta el director general, les grabaron las prestaciones. Entonces, Pues, en lugar de incrementarse el salario, se redujo. o sea, Por que los la cuarta impuestos. transformación, los que entraron ahí con vocación, con ganas, les tocó esto, pero como por 10, ¿no? Ajá. Y sí, no. Es muy grave lo que hacen, la verdad. Y bueno, la situación es, no hay controladores, no los puedes hacer de un día para otro. El curso básico es de 2 años y después de 2 años,
Los tienes que llevar a una estación y capacitarlos varios meses para que aprendan las particularidades de ese lugar. No es lo mismo trabajar aquí que en Acapulco, que en Monterrey. Por ejemplo, yo estuve en el aeropuerto del Norte, un lugar padrísimo para trabajar. Yo fui la jefa de esa torre. Pero, por ejemplo, ese aeropuerto, Casi puros vuelos privados. sí, nada más que sí tenía una interacción importante con el otro aeropuerto, porque la pista del aeropuerto de Monterrey con la del aeropuerto del Norte tenían la misma orientación con 10 millas. Entonces sí tienes que tener mucho cuidado en cómo separas el tráfico que ya está volando. Eso que pasa con el AIFA, ¿no? Sí, nada más que acá es diferente porque la demanda es muchísimo mayor, está casi toda en el ICM y ni soñando Monterrey tiene el problema orográfico que tenemos aquí. Claro, Y aparte, pues el aeropuerto del Norte, pues era un aeropuerto privado, pero tiene aviones de muchas capacidades. Tenían muchos jets ejecutivos. Son aviones cuyo comportamiento aeronáutico es muy conveniente. Ahora, la parte del espacio aéreo no la hacía yo desde el aeropuerto del Norte. El ADN solamente era torre de control. El espacio superior lo manejaba Aproximación Monterrey. Ok, o sea, una colaboración activa, pero ¿qué pasa en la cuarta trastornación, Mari? ¿Qué pasa lo que después pasa del es que 2018 que ponen un aeropuerto enfrente de la área de maniobras de la ICM, empiezan a hacer un rediseño y hoy Estados Unidos nos dice, Bueno, están en falta? bueno, nada más te voy a dar 3 antecedentes para entender por qué los americanos están tan enojados. Un poco antes de la inauguración de Santa Lucía, el secretario de Gobernación manda llamar a las 3 aerolíneas y les dice, ustedes tienen que meter por decreto 3 vuelos a Santa Lucía cada uno de ustedes. Viva, Volaris y Aeroméxico. Estamos hablando de Patán Augusto. Estamos hablando del señor del Huachicol. Estamos hablando el de la barredora. Él era Está el- protegiendo Morena ahorita en el Senado. Oye, no, es que ahí viene la senadora Girafales. Bueno, entonces, se empieza a desesperar López Obrador, porque aparte, pues es perfectamente ignorante en cosas de aviación. Un aeropuerto no lo levantas de un día para otro. Lo haces, lo mides el mercado, o sea, hay una serie de factores que tú tienes que cubrir para que vaya subiendo, pero aún así no va a subir de un día para otro. Y entonces se le ocurre sacar un decreto que por seguridad, en lugar de caber 61 operaciones por hora en el aeropuerto, ya caben 52. Pero entonces, ¿qué hace una aerolínea cuando le hacen eso? Estudian el mercado y empiezan a meter vuelos en Guadalajara, en Monterrey, Claro. en La Puebla, intención de López Obrador es llevar vuelos a Chaifa. pero no pasó. Se fue. Se fueron hasta Toluca, a Toluca, A Monterrey, a Monterrey. a Puebla. ¿Por qué? Porque tú tienes los aviones rentados por lazos de tiempos importantes y si te quitan los slots, ¿qué vas a hacer? Tienes gastos. Y si no lo pones a volar ese avión, pues entras en una crisis económica porque las utilidades de las aerolíneas son muy pequeñas. Bueno, entonces hacen eso. No les funciona. Y entonces, el día que amanece el Obrador de malas, pues ahora lo bajan a 43. Y entonces, A que a huevos se vayan al aire. pero le dice a CENIAM, tú sacas un estudio y tú dices que certificaste que cabe en 43. Pues, Y graso error, ellos no son nadie y lo para hacer ordenaba estudios Patán ni para Augusto. certificar nada. Y lo ordenaba Patán Augusto. Ahí ya no estaba Dan Augusto. Ahí era a través de la Secretaría de Comunicaciones. O sea, estaba Jorge Nuno. O estaba todavía nuestro cadáver viviente, que en paz descanse. Sí, Eso fue lo que nos pasó entonces, Mari. bueno, entonces fíjate, de 61 a 52, de 52 a 43. Y sigue empezaron a reducir operaciones por hora. operaciones Con una clara intención, de que se no de seguridad. No, ese es el pretexto. Era para que esos 20, 15 vuelos Se se fueran. fueran a Chaifa. Pero no se fueron. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pues empiezan a haber menos asientos y mayor demanda, porque la demanda era para 61 y la oferta son 43. Entonces, empiezan a subir de precio los boletos. Y entonces la Y aparte, 4T. No, y aparte, espérate. Pues sí, de veras, 4T como empieza diría. a subir los impuestos aeroportuarios y a las aerolíneas.
y a los que tienen las concesiones de los aeropuertos. Por eso han subido tanto los boletos, porque los impuestos federales para la aviación son muy altos. Es Y la, han estado la subiendo. mayor inflación de la primera quincena de julio son los boletos de Los avión. boletos de avión. Bueno, pero déjame seguir con este tema. No contentos con lo de las 43 operaciones y que el AIFA seguía sin funcionar, se les ocurre sacar un decreto que por decreto se iba toda la carga a Santa Lucía y que las aerolíneas tenían 6 meses para irse. Bueno, entonces tú como carguera empiezas a preparar, empiezas a ver que hay ya infraestructura ya, ¿cómo le vas a hacer? Porque la carga no es cualquier cosa, tiene especificaciones. Si tú importas vacunas, pues eso requiere una Cadena de temperatura. frío. Exactamente. Igual que los peces y mariscos. Exactamente. Y los O masa de perecederos. pan, por ejemplo, pasa masa de No, pan. y los perecederos, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí más o menos. Pero ¿qué crees? A los 15 días de que sacan el decreto, la administración de la ICM le dice a las aerolíneas, mañana se van, ya no tienen slots. Les quitaron los slots a las No me digas, ¿a poco De un día para otro. ¿Quién de un estaba día de para director? ¿A poco era el Era el marino, almirante? el almirante. Oye, Le voy a hablar y le voy pero a decir, eso, oye, don María, Carlos, ¿qué pedo? eso no se hace ni vendiendo botones en una mercería. Pues sí, pero pues es que así son estos señores, mano. Oye, No entiendo su a ver. manera de pensar. A ver, ahorita acabas de decir, o sea, yo te dije y les dije, sobrinas, sobrinos, si ustedes saben mi problema existencial con el tema del Texcoco, el pecado original fue mover o cancelar Texcoco. Pero tú ahorita me dices ya, que el supéralo, segundo ya. problema fue mover por decreto operaciones a Chaifa. ¿Consultaron a los gringos? Y eso, pero déjame preguntar. No, claro que no. ¿Esos se creen paridos por Dios? Porque, No le consultaron a ¿No le nadie. consultaron al animal? porque María, Es la guerra de ocurrencias, Claro, hombre. Por porque tratar de quedar bien con una esa persona nueva que no ocurrencia, piensa. derivó en que hace días Unos cuantos días. nos dijera Trump que, oigan, los vamos a sancionar porque las líneas aéreas americanas fueron perjudicadas por la decisión unilateral del Por gobierno todas esas las de decisiones. llevar al AIFA. Todas las decisiones que habían tomado hasta ahorita les afectan a todo mundo. Nada más que nuestras aerolíneas no se pueden quejar, porque como es el gobierno, te pueden perjudicar. Tu negocio a ver, como aerolínea está en el aeropuerto de la Ciudad de México. Te estás Entonces, tú diciendo- no te puedes quejar. ¿Estás diciendo, Mari, que tenemos un gobierno represivo, autoritario, cuasi fascista? Yo también lo digo. ¿Qué hacemos? Yo también lo digo, O sea, es un gobierno La fascista. verdad, la realidad es aplastante. Ahora, los técnicos lo que hacemos es sobrevivir, porque pues tienes que trabajar con lo que hay, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con este escrito? Este escrito traducido al español es decir, me viste la cara, me obligaste a irme a Santa Lucía, me ofreciste una infraestructura que no existe y yo estoy perdiendo dinero por operar ahí. Yo exijo que regresemos al orden porque teníamos un acuerdo de bilateralidad. Eso es lo que dice el De 2015, ¿no? Ujú. Y luego, Más allá de Trump, ¿eh? claro, no tiene Más nada allá ver. de que Trump no tiene nada que respete ver, el tema. porque Trump no sabe nada de estos temas. ¿Quién lo sabe? El Departamento de Transporte. Departamento de Y ellos son los que mandaron ese escrito. Sean Jeffrey. Y en el final dice, si no me haces caso, voy a proceder con medidas que van a afectar a la aviación mexicana. Sí, pero no le pusieron, y también a la nuestra. O sea, También les pega ahí. claro que sí, todos los que tienen convenio con nuestra aerolínea. Pero para efectos de lo que me planteas, para ellos es el daño menor. Claro, porque pues es un país más poderoso. Entonces, si a mí me hubieran mandado esa carta, pues ni 24 horas y mandas a los negociadores. No, salió la presidenta a decir, no me han notificado. Pues, ¿qué más notificación quiere que un documento que está firmado por el responsable del Departamento de Transporte de los Estados Unidos? La verdad es que minimizan las situaciones y los problemas Pues ahorita. o está muy mal informado. O sea, digo, ¿qué les digo de otra Esto fue manera? el lunes. El lunes pasado. Bueno,
para el lunes en la noche ya había otra respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Ya mandaron una serie de órdenes de control que pueden ser punitivas a todas las aerolíneas, diciendo, ¿Cuáles son? los vuelos que quieras meter de más, me mandas toda esta documentación y con anticipación y yo veo si te autorizo. Eso se la mandaron a todas las aerolíneas nacionales que operan en los Estados Unidos. Oye, María, ¿y la Autoridad Aeronáutica Mexicana reportó el incidente que dices o sea, sobrinos? El lunes les dijimos en los tíos financieros, estuvieron a punto de chocar un avión de Delta y un ¿A avión punto o qué pasó? Porque yo no sé. un avión de Aeroméxico. ¿Acercamiento? Un acercamiento, pues. Bueno, ahorita ahorita lo ya explico. igual. Está bien, pero bueno, Ya, las autoridades Pero vamos a terminar con el otro tema. tardaron 2 días en decirlo, pero bueno, Pero vamos a terminamos terminar, con el tema. sí. O sea, el tema aquí es que el gobierno de México tiene que ir Sí. lo más pronto posible a conciliar ese asunto de la bilateralidad, porque si no, van a acabar con nuestro mercado. ¿A quién tienen que mandar? Al subsecretario o al secretario de Comunicaciones y Transporte. Y el señor Esteba está ahorita haciendo. No tengo idea, no lo conozco, pero tendrían que buscar ayuda, que sí la hay, o sea, sí hay gente que les puede explicar esto. No, que a estamos ver, diciendo aquí. o sea, Entonces, que busquen ayuda. hay gente especializada en cualquier cosa en este país. Así es. La bronca de la 4T es que no los buscan. No, y que ¿Por qué? Porque dicen que son chairos, o que son nacos como Mauricio, o que son lo que sea, o sea, o que no son de su confianza. o que no son de su confianza. Entonces, estamos Entonces, hablando. en eso estamos. Tiene que haber una negociación. Si no lo hacen, nos vamos a ver seriamente afectados. Hay que negociar ya. Hay que negociar ya. Ahora, Hay otra cosa, ¿eh? Si siguen ellos reduciendo la aviación, van a tener que recomprar los bonos de Texcoco. Ahorita, de los ingresos del aeropuerto de la ciudad, Los bonos que se pagan con el TUA. 430 millones de dólares al año a los bonistas de Texcoco. Si ellos siguen reduciendo la oferta de asiento, no les va a alcanzar para pagar esa deuda y van a tener que endeudarse para pagar esa deuda. como si tuviéramos mucha lana, ¿no? Como si hubiéramos Sobrinos, estamos hablando de la deuda con la que se pagaría el aeropuerto nuevo de Texcoco, que se sigue pagando sin haber un aeropuerto nuevo de Texcoco. Así es. Y que ustedes, chairas, pagan, si acaso les alcanza, cuando viajan por el Aeropuerto Internacional Ciudad de México como un tarifa de uso de aeropuerto, para allá va eso. Sí, y por eso el AICM ha estado tan descuidado, porque no tiene un presupuesto de mantenimiento. Oye, pero viene el Mundial. No, ahora sí les van a dar dinero, ahora sí lo están reparando, porque tienen que hacer algunas cosas para que el aeropuerto ese pueda soportar la demanda que vamos a tener. Bueno, María, pero despedázame. ¿Qué pasó el lunes pasado? ¿Cómo te pegas? De raya en medio. Que te la despedazas. ¿Qué pasó el lunes pasado en el Aeropuerto Internacional de Ciudad? Miren, bueno, las imágenes son inquietantes para cualquiera que Inquietantes, ¿me permites? Porque yo se los puse en los tíos financieros. Venía un avión de Delta despegando, tomó carrera, tomó pista, pues, y en eso llegó un avión de Aeroméxico a la misma pista a aterrizar. Un Embraer, ¿no? Un Embraer, y entonces el avión de Delta tuvo que frenar para que el avión de Aeroméxico aterrizara. Eso es lo que yo vi. ¿Qué pasó? Igual no sé ni madres, pero María me va a explicar. Mira, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? lo que te puedo decir de ese incidente. Primer asunto. Una aeronave que aterrizó antes reporta aves en la pista. De hecho, hay un golpe de un ave. Entonces, lo que procede en ese caso es cierras la pista para hacer una revisión, a ver dónde están las aves. ¿Pero la pista no se cerró? No, sí, está cerrando la 5 derecha para una revisión. ¿Y entonces por qué bajó el avión de Aeroméxico? Espérame, es que eso... ¡Ay, perdón! Cabrón. ¡Perdón, güey! María, discúlpame, pero este güey es... Ya, no, tú. Entonces, eso es lo primero que ocurre. Entonces, la pista de operaciones, la 5 izquierda, ¿estamos de acuerdo? Bueno. Al Aeroméxico le autorizan la aproximación a la pista 5 izquierda, porque en ese momento la derecha está cerrada. Transcurren los minutos, viene el de Aeroméxico volando
se termina la revisión de la 5 derecha, se abre la 5 derecha y el controlador mete al delta a posición y mantener en la 5 derecha. ¿Sí? Lo deja pasar al avión de Delta. Entonces está ahí en posición y mantener, no despegar. Y el otro viene en la aproximación. Bueno, Sí, y parece así. que hay un problema ahí de comunicación, porque los controladores tienen mucho tiempo denunciando la operación deficiente de las comunicaciones. Caray. Yo O te sea, pregunto, problemas con el radio. claro, yo te pregunto cuál es su altitud y a la hora que tú me contestas se oye, Entonces no oyes. tenemos problemas para Y eso comunicarnos. es un tema de presupuesto. De presupuesto y de atención de dentro de CENEAM, porque hay una dirección técnica en CENEAM que es la responsable de las comunicaciones. Y que no te deberían de Y me tener. dicen que han estado reportando esas fallas hace tiempo. Entonces, Caray. fíjate nomás, le dicen al piloto de Aeroméxico, según la versión del control de tráfico aéreo, le dicen al Aeroméxico, autorizado para aterrizar en la pista 05 izquierda. Y lo que parece es que el piloto colaciona, autorizado a aterrizar en la 5 derecha. Pero el controlador no le escucha. Pero eso es gravísimo, María. Pues claro que es gravísimo, pero Claro. por lo que estoy explicando qué pasa, es para que veas que son sistemas que deben ser cuidados en todos los sentidos, ¿no? Bueno, entonces, siguiente problema, autorizan a despegar al Delta. El Delta está obedeciendo, inicia la carrera de despegue, él no puede ver el otro Y avión. nomás va hacia adelante. Nada más que aquí hay un problema para el Aeroméxico, que es que los procedimientos de aproximación de este aeropuerto no son para visibilidad cero. Tienen una distancia vertical del suelo donde el piloto dice mínima y el que va a aterrizar checa la pista y Ves si aterriza. jalas. Pues no lo vio. Entonces tenemos que buscar en la grabación a bordo del Aeroméxico las coordinaciones que ellos tenían entre sí los pilotos. Y Tenemos que checar la grabación entre los controladores y los pilotos, porque el controlador dice que no escuchó al piloto de Aeroméxico colacionar que estaba autorizado a las 5 izquierda. Ahora, ¿utilizan el nuevo Luego. sistema de comunicaciones torre de control y los aviones? Sí, ¿Están en la claro. aproximación? Sí, mira, Guay, lo que esto sucede está es que más el serio de lo aeropuerto que se me divide en imagino. dos cosas, rodaje y despegue. Ujú. El controlador de torre maneja los despegues y los aterrizajes, pero solo en la pista. Una vez que aterrizan, se los pasa a otro controlador que los va a vigilar en tierra. Es el que Igual asigna las los salidas. espacios. Hay un control que se llama control terrestre que permite el remolque de los aviones, el movimiento en tierra, y una vez que se acerca a la cabecera, se lo pasa al de la torre. Y es el que se encarga de despegar. Entonces, como puedes ver, ya estamos encontrando ahí varios problemas técnicos. Bueno, la pregunta es, si la visibilidad era la correcta, ¿por qué el piloto de Aeroméxico no vio al Delta? O sea, si lo hubiera visto teóricamente, Pero al aire. se va. que se para arriba. O sea, Ahí- aborta no, Le aterrizaje. dices, torre, me estoy yendo al aire porque la pista está ocupada. Ya te Y si no lo vio, Bueno, y el de Delta Y lo sí ve lo ve. y aborta el despegue. Ajá. Ahora, Pero el de Delta no lo podía ver, claro que no estaba. porque venía a espaldas, Pero luego así pasa. como le gusta a Mauricio. No. A él le gusta eso. Perdón, María, perdón. Cuando estaba atrás no lo ve, Soy un pero raro. una vez que lo rebasa sí lo ve. Pero ahí frenó, Sí, abortó el despegue. frenó porque lo vio, no me porque dice, se lo vio. según la grabación, ¿no? Sí, aborta el despegue. Y entonces, pero el otro sí aterriza. Entonces, aquí hay, ese incidente se llama reducción a la norma mínima de separación. O sea, es un incidente grave. No es ¿Ah, no? grave porque no hay daños. Es un incidente, pero no es grave. Y como Qué alerta. bueno que me dices. Y como alerta. Como aquel de Volaris de mayo de hace 2 años. Claro, es puro cuento. Es que la verdad es que asusan a la gente que no sabe Está bien, no nos y regañes. de una cosa mínima se A ver, hace un escándalo. La verdad. Está bien. ¿Qué Yo tan estoy seguido siendo se dan este tipo de situaciones? Cada rato. Lo que pasa es que tú no te das cuenta. Y en cualquier aeropuerto del mundo. Claro.
Y entre más operaciones, Ahora- el riesgo es mayor. Ahora, haciendo esta aclaración, Cada vez sale como tiene que ver con el tema del problema presupuestal en México o sea, porque hay problemas de que, a ver, no hay medicinas, pues porque no hay presupuesto. Oye, ya se lo o sea, chingaron. las carreteras están despedazadas porque no hay presupuesto. El metro se cae porque no hay presupuesto. Aquí tiene que ver con eso también, En María. este caso, no podemos hablar de falta de presupuesto porque todos los actores involucrados no han demostrado que eso esté pasando. O sea, CENEAM puede tener ahorros, pero no los tiene, se supone, en la capacitación, en los sueldos y en la parte técnica. Eso de la frecuencia, que falle la frecuencia o que no le escuches, para mí es grave. Porque no sé qué hagan los controladores ahora, pero a mí me falla la frecuencia. Tienes que paro garantizar que te operaciones, oigan, ¿no? paro las operaciones. Y les digo, esta frecuencia no está operable para mí. Oye, no te oigo, sácate de aquí, o sea, No sácate de aquí. Suspendo las operaciones. correcto. Pero un avión que va bajando y que de repente se corta la comunicación, aunque sea por un segundo, pues le dices, oye, no sé cómo sea el tema. Yo digo, sácate de aquí, es que no sigas bajando. Se llama falla de comunicación. Cuando eso ocurre, hay reglas muy claras que tiene que seguir el piloto y también el controlador. En el caso de la torre de control, puedes mandar señales de luces, de váyase al aire o aterrice. O sea, hay una combinación de luces con la que tú le puedes dar las instrucciones. O sea, Pero a lo que yo me hay refiero ocasiones es a que que si hay una falla sistemática de las comunicaciones, entonces sí CENEAM tiene que responder en esa parte. Entonces, mira, este incidente, como muchos, no tiene una sola causa. Hay fallas, hay 3, 4, 5 fallas de diferentes actores. Ahora, ¿qué es lo que procede en bien de la aviación? Bueno, primero analizar perfectamente el incidente. Para mí, no puedo darte un dictamen porque yo no tengo las grabaciones ni de la cabina, ni de la torre de No, control. pero das elementos para O sea, analizar. yo doy elementos de acuerdo a lo que veo, ¿no? Bueno, pero una vez que haces el dictamen, entonces aplicas las medidas correctivas. ¿No? Pero además, pues tienes que consultar a los especialistas. Por ejemplo, en el caso de Aeroméxico, yo consulté gente de Aeroméxico. Oigan, en la mínima no tiene que checar la pista. Claro que sí. y luego, ¿qué es lo que pasó? También ahí Lo sabemos. sería debido revisar los protocolos de control de propio Aeroméxico, ¿no? ¿Qué les pasó ahí? O sea, si en un momento dado, suponiendo sin conceder, el piloto del Embraer, cogió un Embraer, pero México vio algo en pista porque se empeñó en aterrizar. Eso es algo que él nos tiene que explicar. Porque la otra es siempre hablar con los actores. Oye, a ver qué pasó aquí, ¿no? Oye, eso es muy importante, porque eso te va a dar información adicional. Ahora, la controladora no reaccionó. Hay que ver. O sea, ándale, interesante. Ella debía haber dicho, Aeroméxico, váyase al aire. Delta, cancele, despegue. Cancela y desválase hacia el aire. Debió de haber cambiado las instrucciones O sea, ambas cosas. a los dos. ¿Y por qué no lo hizo? No sabemos. Bueno, Es que necesito la grabación ambiental de Correcto. reglas de control, porque hay cosas que se coordinan así en corto. Oye, ¿puedo cruzar con mi avión ese rodaje? Y tú eres el claro. Me dice sí, esas cosas quedan grabadas ambientalmente. Entonces, no podemos dar un dictamen porque nos está faltando esa información. Yo no tengo acceso. ¿Quién tiene que esclarecer esto? Mira, existe la Oficina de Análisis de Incidentes y Accidentes, Que sabemos que que la creó la subsecretaría. Eso estuvo muy bien. El problema es que no tiene presupuesto para tener especialistas. Entonces, aquí tenemos un problema legal. Los análisis lo hace CENEAM y eso no debería de ser. No, Porque fue CENEAM es parte del problema. Claro, Y AFAC también es parte del problema. Y la aerolínea también es parte del problema. Entonces tendría que haber un tercero, que es independiente. la oficina. No, sí existe, pero no tiene presupuesto. Oh, ¿Cómo hace? bueno, María Larriba, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente, porque está muy buena la plática. María, Y el chisme. María, a ver, Es que yo me una- quedo con eso. En los problemas primigenios, el vampiro tabasqueño tuvo que ver.
No la metas en tus grillas. ¿Sí o no? Pues le dieron la orden. O sea, son muy obedientes. No la metas en tus grillas. Bueno, No, no, yo tus te grillas, pregunto, no, tú María. te metes lo A que ver, gusta. a ver. Entre lo que pasó con que a principios de semana Estados Unidos anunció represalias contra México por el tema de mandar tráfico aéreo al Chaifa y el incidente del que estamos hablando, estamos nuevamente, María, en riesgo de perder otra vez la categoría 1 de seguridad ¿Qué aérea. crees? Ese es otro tema diferente. A ver, A ver, cuéntame, ahí te va, mira. cuéntame. Una cosa Es una esa, cosa. el análisis de incidentes y accidentes. Eso es lo que pasó con el Aeroméxico y el Delta. Otra cosa son los compromisos internacionales que México tiene. En este caso, El DOT es que un se rompió. compromiso con el gobierno mexicano. Para haber recuperado la categoría. No, no tiene nada que ver. La categoría 1 y 2 es para degradar a la autoridad aeronáutica, no a las aerolíneas. Y aquí no se degradan a las autoridades tanto por eventualmente haber hecho las cosas con las patas en la torre de control, con todos los problemas de radiocomunicaciones, No, de es falta que- de es que- recursos. Es que son distintos actores y cada quien tiene. No es por su CENIAM, sería por responsabilidad. APAC. Ahora, en un mundo ideal, ASAC tendría que supervisar todo. Supervisar el control de tráfico aéreo, supervisar aerolíneas, supervisar grupos aeroportuarios. No lo pueden hacer porque tampoco tienen presupuesto, Ya hablo. ni gente suficientemente preparada para esa función. Tienen la gente mínima necesaria para supervisar algunas cosas. Amigo, haz algo y despide el programa. Bueno, vamos a hacer algo, me voy a encuerar. No, tampoco, pero porque está comiendo y en respeto a mi Mari. Nada más para terminar, Mari, nos acabas de dar un panorama de un gobierno laxo y con mucha ineptitud, sin recursos. Pero cobre y cobre, mano. Pero cobre y cobre. Exactamente, o sea, ese es el tema, ¿no? Dije, bueno, no me cobran, pues entiendo que no haya con qué, pero quién sabe a dónde se va lo que pagamos, ¿no? Y la categoría, porque sí, el TUA está cabrosísimo. El TUA en cualquier aeropuerto es la suya. No, y a mí es la Hay otro tuya. impuesto que paga el grupo aeroportuario. También. Y se lo subieron. Y la aerolínea y el impuesto al combustible. O sea, hay muchos ingresos al gobierno Oye, ¿no federal se irán, de la operación aérea. no se irán a los gordos del bienestar? No se irán. comprometa. No, pero yo sí me quiero. A ver, María es una mujer sensata, educada. Bueno, pero a ver, nada más, para rematarme. Si esto quiere decir que hay recursos, pero no los están aplicando, y retomando la pregunta del tío Alex Walk, ¿qué onda con la calificación de México en su categoría 1? No las Estamos en riesgo que nos vuelvan a degradar. Nada más que en este momento, como Trump trae a raya a todos los funcionarios de Estados Unidos, la FAA, que es la que nos degradaría, está muy ocupada en otras cosas. Porque, ¿qué crees? Que Trump también está reduciendo los salarios de los controladores en Estados Unidos. Uy. Está entrando en un No me con digas. la FAA. Entonces, la FAA tiene mucha chamba, ¿estamos de acuerdo? Y tendrán prioridades. Oye, Oye, incluyendo en algún Y momento tiene nos un pueden tema degradar. con el accidente en el aeropuerto Reagan de Washington de hace unos meses con el helicóptero, ¿eh? Tienen varios temas ahí, Y pero ahí no es en tan la grave. Sí, frontera. ya hay un dictamen y no es tan grave. Está bien, eres muy cuidadosa, pero bueno, yo nada más No, bueno, ya hay un responsable. Ah, está bien. Es que mira, allá sí investigan. Ah, Que actúen o no actúen es otra está cosa, bien. pero allá sí investigan. Despide, amigo. Entonces ya hay un dictamen de ese accidente. Bueno, pues Mari Larriba, de veras un placer que hayas estado aquí con los tíos cantineros, explicando de manera meridiana, con la luz del día, la claridad propia de una mujer sabia, lo que está pasando en una aviación que tiene alitas de pollo, las del ganso. Nos vemos en la próxima emisión de Tíos Cantineros. No digan que somos machistas. Somos La de mejor emisión es con María Larriba, mujer. Muchas gracias. Adiós. Bye. Gracias.